Buenos días a todos, sean bienvenidos. Bueno, escucho con eco a esta cita que se ha convertido ya en una cita habitual en estas fechas del año en las que presentamos los datos de la declaración de la renta, en este caso del año 2011, que corresponden al ejercicio fiscal, al IRPF de 2010. Para ello comparecen en rueda de prensa don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Casa, y el obispo portavoz y secretario, Monseñor Martínez Camino, que tiene ya la palabra para comentar en los detalles de la nota de prensa que les hemos entregado. Muchas gracias por su presencia. Buenos días. Las declaraciones a favor de la Iglesia Católica vuelven a aumentar en el año 2011. Son casi 200.000 declaraciones más que el año pasado, pero 1.162.820 euros menos a causa de la crisis. El porcentaje sube hasta el 35,71%. ¿No entra el audio? Vale, disculpad, esperamos unos minutos a ver si se arregla el problema técnico. Son problemas de crisis en todos los campos. Sí, parece que ya está solucionado. Muy bien. Tenemos ya sonido. Bueno, pues recomenzamos. Les ruego silencio, por favor, que somos muchos hoy. Vamos a ver si es posible. Ahora ya sí. Les agradezco de nuevo su presencia y quiero recordarles que el tema que nos ocupa es la declaración de la renta de 2011, que responde al IRPF de 2010. Y hemos de constatar que las declaraciones a favor de la Iglesia Católica vuelven a aumentar en este ejercicio. Son casi 200.000 declaraciones más, pero 1.162.820 euros menos a causa de la crisis. El porcentaje sube hasta el 35,71%. En la última declaración de la renta de 2011, correspondiente al IRPF de 2010, el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia se ha incrementado exactamente en 194.685. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia se ha elevado a 7.454.823. En los últimos 5 años se ha producido un aumento de casi 1 millón de declaraciones más a favor de la Iglesia, exactamente 971.643. Si tenemos en cuenta que en torno al 23,8% de las declaraciones que se presentaron fueron conjuntas, podemos estimar que en la pasada primavera más de 9.200.000 contribuyentes asignaron a favor de la Iglesia Católica. El porcentaje sube casi un 1%, exactamente el 0,96%, y se sitúa de este modo en el 35,71%. Como ya sucedió el año pasado, el impacto de la crisis se ha notado a nivel general en todas las magnitudes del IRPF. No solo en la disminución del número total de declaraciones presentadas, sino también en el monto global de la cuota íntegra sobre la que se basa el impuesto, que ha experimentado un descenso muy significativo. También la cantidad global correspondiente a la Iglesia ha sido menor que el año anterior. 248,3 millones de euros, en lugar de los 249,4 del año pasado, del ejercicio anterior, es decir, 1.162.820 euros menos. Si la disminución no ha sido aún mayor, es gracias al incremento del número de declaraciones a favor de la Iglesia, que
en cierta medida, ha compensado el descenso general de las magnitudes que les acabo de recordar. Para una correcta interpretación de estos datos, es necesario recordar que desde el 1 de enero de 2007, el incremento del coeficiente al 0,7 fue acompañado de la eliminación de la exención del IVA, lo que significaba hasta esa fecha para las instituciones de la Iglesia un ahorro aproximado de 30 millones de euros. Por otro lado, hay que valorar también el hecho de que con el nuevo sistema el Estado no garantiza ya ningún mínimo al sostenimiento básico de la Iglesia. Ha dejado de existir el llamado complemento presupuestario, de modo que la Iglesia, para su sostenimiento, solo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes y nada de los presupuestos generales del Estado. La Conferencia Episcopal considera que, a pesar de el contexto general de crisis económica, los resultados de este ejercicio son positivos y permitirán mantener el sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficacia y de austeridad semejantes a los que han venido siendo habituales hasta ahora. La decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar la casilla seguirá siendo fundamental. Pueden hacerlo o bien solo para la Iglesia Católica, o bien conjuntamente para la Iglesia Católica y para los llamados otros fines sociales. Ninguna de las dos opciones, hacerlo solo para la Iglesia o poner la X en las dos casillas para la Iglesia y para los llamados otros fines sociales, ninguna de estas dos opciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos. El importante aumento en el número de personas que año tras año deciden asignar a favor de la Iglesia muestra que la percepción real de la sociedad sobre la Iglesia es positiva. La Conferencia Episcopal agradece su colaboración a todos los contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Se lo agradece muy sinceramente y de modo especial a los muchos que por primera vez lo han hecho este año. Y recuerda que las otras formas de colaboración al sostenimiento de la Iglesia, como son las colectas habituales, las suscripciones parroquiales o suscripciones para obras eclesiales de distinto tipo, continúan siendo absolutamente indispensables, dado que en el conjunto de las actividades de la Iglesia, el monto de lo que se recibe para el fondo común por esta vía de la casilla es un porcentaje reducido en el conjunto de lo que necesita la Iglesia para mantener sus actividades. La Conferencia Episcopal tiene la intención de seguir trabajando para informar acerca de la labor de la Iglesia y para animar a que, como está sucediendo, sigan siendo cada vez más los que, conociendo la labor de la Iglesia y conociendo la posibilidad tan sencilla de ayudarla a través de este mecanismo, sean católicos, sean creyentes o sean personas que valoran la actividad de la Iglesia, marquen en su declaración a favor de la Iglesia la X. Marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho. La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, que es ya de por sí de gran significado social, lleva además consigo otras funciones sociales, por ejemplo, la enseñanza, la atención integral a los niños, a los ancianos, a los discapacitados, la acogida a los inmigrantes, la ayuda personal e inmediata a quienes la crisis económica pone en dificultades a veces de supervivencia inmediata, los misioneros en los lugares más pobres de la tierra. Todo esto surge de vidas entregadas y de generosidad suscitada en quienes han encontrado su esperanza
en la misión de la Iglesia y en lo que la Iglesia significa. Con poco dinero y gracias a la generosidad de millones de personas voluntarias en España y en todo el mundo, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto. Muchas gracias. Estamos a su disposición, tanto don Fernando Jiménez como señor Martínez Camino responderán a las preguntas que quieran plantearles sobre los datos que les hemos presentado. Comenzamos, esperan a que les llegue el micrófono, se presentan y formulan la pregunta. Estos gráficos los tienen ustedes en la carpeta donde... También están disponibles en la página web de la Conferencia Episcopal y en portantos.es, como les hemos puesto en los papeles que les hemos entregado. Aquí hay una primera cuestión. Monseñor Martínez Camino, mi nombre es Sol González, soy de La Sexta Noticias y yo quería preguntarle por qué les parece que el Vaticano haya censurado en Argentina el libro sobre la homosexualidad del teólogo Marciano Vidal. ¿Qué le parece a usted que nos va a parecer las decisiones de la Santa Sede? Nada más. Nada más que hablar sobre el tema. No hay más. No hay ningún comentario más sobre el tema. De este lado, Pablo Ginés, La Razón. El otro día nos presentaban en Manos Unidas, que es la ONG del desarrollo de obras de ayuda al desarrollo en el extranjero de la Iglesia Católica en España, sus cifras, y a pesar de la crisis había habido un aumento en los donativos privados. Habían perdido dinero porque las instituciones públicas rebajaban, pero lo que es la gente de a pie, la gente de la calle y las entidades privadas, pues habían sido más generosas a pesar de la crisis. ¿Usted piensa que estos datos confirman una tendencia en la mentalidad de la gente? Claro que la confirman. Es que no solo es que lo piense, sino que es un hecho constatado en los resultados de la actividad no solamente de Manos Unidas, sino también de Cáritas, la Confederación de Cáritas Española y de las Cáritas diocesanas, que en los últimos 5 años, y concretamente más en los últimos 3, en líneas, la tendencia es esa. La tendencia es que estas instituciones cada vez reciben más solicitudes de ayuda y al mismo tiempo también, gracias a Dios, más apoyo por parte de las personas que tanto con medios económicos o con medios materiales, en especie, o con su trabajo voluntario, con su aportación de trabajo voluntario, colaboran con Cáritas, con Manos Unidas y con otras instituciones de la Iglesia que tienen como finalidad específica poner en ejercicio la caridad de la Iglesia, oficialmente. Luego está la caridad de los católicos y los cristianos personalmente en sus obras de caridad personales. Pero estas dos instituciones y otras, estas dos instituciones en concreto y otras que también existen, más pequeñas, son formas oficiales institucionales de la caridad de Jesucristo en la Iglesia, que son tan esenciales para la vida de la Iglesia, la Cáritas, es decir, la caridad, como los sacramentos y la enseñanza. Esto lo dice el Papa Deus Caritas Est. Y en estas instituciones, concretamente en Cáritas, también en Manos Unidas, en los 2 últimos años, más o menos en los 3 últimos años, se ha casi duplicado el número de peticiones, pero al mismo tiempo también el monto de las ayudas en especie o en aportación voluntaria. Es una reacción muy buena de los católicos y también de las personas que a lo mejor no entran dentro de esa categoría que se llama de practicantes, pero que sin embargo colaboran con esas instituciones de la Iglesia, porque saben que es una manera muy eficaz de atender necesidades concretas y de atenderlas de manera inmediata y de manera no burocrática y de manera cercana.
José Manuel Vidal. En este campo, si me permite añadir una cosa más, es un dato que proviene ya se ha publicado, lo que Cáritas el año pasado ha empleado en dinero, no en trabajo personal, en esfuerzo personal, en aportaciones voluntarias de tiempo, pero en dinero, y solo Cáritas, más o menos, casi coinciden las cifras de lo que Cáritas ha dado en dinero para resolver situaciones y problemas personales con lo que la Iglesia recibe por este concepto del IRPF. Coinciden las cifras. Sí, buenos días. ¿Se plantea la Iglesia la posibilidad de renunciar al IBI o de marcar cualquier otro gesto público, por ejemplo, renunciar al 20%, como están haciendo los partidos o los sindicatos, o incluso poner en marcha una iniciativa que tuvo la Iglesia española en los años 80 de las oficinas del paro, que se llamaban, alguna iniciativa que haga ver a la gente, a la opinión pública, que la Iglesia también arrime el hombro en este momento de crisis? Y la segunda cuestión que quería plantearle es, dicen ustedes que la percepción que la sociedad tiene de la Iglesia es positiva. ¿Cómo se casa esta afirmación con las encuestas repetidas desde hace años en las que la credibilidad y la confianza social en la Iglesia ocupa uno de los últimos lugares junto con los políticos? Muy bien, sobre lo del IBI tal vez pueda responder don Fernando. Sobre esta última cuestión, querría hacerles notar una diferencia fundamental entre una encuesta y esto. Es parecido a lo que hay entre las encuestas de tendencia de voto y las elecciones. Esto no es una encuesta. Las encuestas tienen un margen más o menos fiable, depende de dónde se pregunte. Si se pregunta a la gente que sale de la iglesia, un domingo dirán una cosa. Si se pregunta a la gente que sale de un campo de fútbol, dirán otra. Es verdad que las encuestas se hacen con otros métodos que pretenden y quieren ser fiables, pero al fin y al cabo son encuestas. Y además son encuestas sobre lo que la gente piensa. Porque, por ejemplo, no hay datos exactos sobre cuántos católicos hay en España, no los hay. En el CIES es lo que la gente dice de sí mismo, si se consideran católicos o no. Si se consideran, eso es lo que mide el CIES, lo que la gente opina sobre sí misma. Y dentro, además, de unas variables de error y de aproximación y de planteamiento de las preguntas que son las encuestas. Pero esto no es una encuesta. Esto lo ven ustedes claramente. Esto es una elección efectiva. Y esta elección efectiva es que en los últimos 5 años, casi 1 millón de declaraciones, que son algo más en número de contribuyentes, más de 1 millón de contribuyentes, han puesto la X en la declaración de la renta. Eso es un dato cualitativamente distinto, más sólido, más contrastable que una encuesta. En ese sentido, nosotros queremos reiterar el agradecimiento a quienes lo hacen así. Muchos todavía lo podrán hacer, pero no saben que se puede hacer. Todavía no les ha llegado la información exacta de cómo es este procedimiento, y por eso seguiremos tratando de informar tanto sobre lo que la Iglesia realmente es, lo que la Iglesia realmente significa, que es algo distinto de ciertas opiniones que corren en ciertos medios de comunicación o en ciertos ambientes. La gente lo sabe porque la gente conoce la realidad, no solo la opinión publicada por ciertos medios o por ciertos ambientes. Digo por ciertos medios y por ciertos ambientes, no por todos. Y en ese sentido, nosotros, con la limitación que esto tiene, esto evidentemente es limitado, pero si les parece, podríamos quedarnos con esto. Este aumento reiterado, continuado, año tras año, en torno a 200.000 personas cada año, que cada año asignan a favor de la Iglesia, es un indicador muy potente de que la gente sabe realmente lo que es la Iglesia. Lo valora positivamente y quiere contribuir a su labor, incluso aunque no sean católicos. Sí, por completar, buenos días, lo que ha dicho el secretario general. Recordarles que el régimen fiscal que tienen las instituciones de la Iglesia en España actualmente, en su 99%, no deriva fundamentalmente de los acuerdos de Iglesia-Estado, como la gente piensa. Deriva de la ley del mecenazgo, de la ley 49/2002,
Y en materia de IBI, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo régimen fiscal que tiene cualquier fundación en España o cualquier fundación de cualquier partido político o cualquier otra organización acogida a esa ley. Por tanto, no hay un régimen de privilegio en ningún caso. Y esto debe de quedar claro. En segundo lugar, si hay algún gesto adicional, yo creo que es un gesto bastante patente el hecho de que haya disminuido en más de 1 millón de euros el dinero que la Conferencia Episcopal en nombre de instituciones de la Iglesia en España recibe y a su vez los obispos hayan decidido destinar 1 millón de euros más a Cáritas para este año, porque esa sensibilidad existe. Lo que realizan las instituciones de la Iglesia en España solo hay que salir a la calle y verlo, ¿no? Y luego un dato más con relación a estos 9,2 millones de contribuyentes que ha marcado la casilla de la Iglesia Católica. Quiero decir que hay 6,5 millones de contribuyentes españoles, 6,5 millones según los datos de la memoria del IRPF, que son contribuyentes porque pagan IRPF, pero que no hacen la declaración de renta porque no llegan al mínimo. A esos no les contamos. Probablemente dentro de esos 6,5 millones, pues unos cuantos, bastantes, también marcarían la casilla. Esto da una dimensión de lo que cada año, probablemente la única institución que hay en España, que cada año se somete a este, si me permiten, referéndum, donde son los contribuyentes los que deciden cuánto dinero reciben de sus impuestos la Iglesia. Quiero recordar que es la única institución que está en esa situación actualmente. Laura Ramírez, Europa Press. Buenos días, Monseñor Martínez Camino. Quería preguntarle lo primero, ¿cómo animaría a los contribuyentes para que este porcentaje siga creciendo, ¿no?, y el resultado sea positivo, como lo han valorado ahora? Y luego, por otra parte, sí que es verdad que en las últimas semanas se han producido algunas decisiones políticas y algunas declaraciones de políticos de las que me gustaría conocer su valoración, como la reforma de la ley del aborto, por un lado, o el comentario de Ruiz Gallardón sobre la ley del matrimonio homosexual, que no la ve inconstitucional. Muchas gracias. Sobre estas últimas valoraciones, sobre declaraciones coyunturales, aunque sea de miembros relevantes del Gobierno, pues no vamos a hacer una valoración, no lo sabemos hacer. Hacemos valoraciones sobre proyectos de ley, en tanto en cuanto tienen una implicación moral, tampoco sobre la técnica política o la oportunidad política o no. Son valoraciones variables, porque a cuál de ellas se refiere, ha habido varias. Incluso de estos que usted me dice, de estas personas han tenido declaraciones en sentidos no exactamente iguales. Entonces, me permitirá usted que me abstenga de hacer una valoración sobre declaraciones coyunturales de determinadas personas. Esto que estoy diciendo no quiere decir ni que las valore positiva ni negativamente, sino que me abstengo de hacer una valoración. En cuanto al fondo de la cuestión, todo el mundo sabe cuál es la postura de la Iglesia. En cuanto al fondo de la cuestión de la defensa del derecho a la vida en todos los niveles, también en nivel legal y penal cuando sea necesario, todo el mundo sabe cuál es la postura de la Iglesia. Y en cuanto a la legislación que tenemos en este momento en España sobre estos asuntos, también sabe toda la gente cuál es la postura de la Iglesia, porque lo hemos dicho aquí reiteradamente, por escrito y de palabra, muchas veces. Y esa postura, evidentemente, sigue siendo la misma y no va a variar. Sobre el fondo de la cuestión, sobre medidas, sobre propuestas legales o actuaciones, cuando las haya, pues se valorarán oportunamente, si es oportuno y en el momento oportuno de hacer la valoración. Porque la Iglesia, la Conferencia, no es un actor de la vida política, más en el nivel político, no lo es. A pesar de que evidentemente pues tenemos que hablar de cuestiones morales que tienen implicaciones políticas, o al revés, de cuestiones políticas que tienen implicaciones morales. Y en cuanto a la primera parte de su pregunta, animar a los contribuyentes a poner la X a favor de la Iglesia Católica, pues ¿cómo lo hacemos? Pues con todo lo que estamos diciendo hoy aquí. Primero, vamos a seguir con las campañas de información sobre lo que hace la Iglesia, sobre cuál es realmente la vida de la Iglesia, desde lo más específico suyo, que es la celebración
de la presencia de Jesucristo en el mundo, es decir, del sentido de la vida humana y de la historia, sentido trascendente de la vida humana y de la historia, y todo lo que eso lleva consigo de humanidad, de presencia social, cultural, todo lo que eso lleva consigo. Vamos a ir recordando esto y animando, en el momento oportuno, cuando venga la campaña, animando a que los que quieran colaborar con esta acción de la Iglesia puedan recurrir a este mecanismo tan sencillo y, por otra parte, tan práctico de simplemente poner una X en la casilla de su declaración de renta que está allí. Los que lo hacen a través de agencias, que este es un problema que hay, también vamos a informar a las agencias, porque a veces las personas no saben lo que la agencia les pone. Les hacen la declaración y la agencia hace... Entonces, estamos también informando a las agencias de que hay esta posibilidad tan fácil de hacer que con poco dinero se rinda mucho socialmente. Cristina Martínez, de Agencia EFE. Sí. Y sindicatos va a sufrir un recorte del 20%, que considera que por lógica el de la Iglesia también debería. Sobre todo si a eso se suma que con las últimas reformas el RPF va a subir, con lo cual la asignación va a ser mayor. Me gustaría saber qué opinión les merece, si creen que es correcta la apreciación. Primero, el hecho es que, ya ven ustedes el resultado, el sistema este de la X se ajusta mucho a la realidad económica. Lleva bajando 2 años el número. ¿Por qué? Porque la situación es de crisis. Y este es un sistema muy flexible que se adapta, que refleja la situación económica. Ya lo ve usted. No hace falta que lo pida nadie. Recibimos este año 1.000.000, casi 300.000 euros menos, porque aunque hay más contribuyentes que han puesto la X, sin embargo pueden menos, tienen menos capacidad económica. Y ya ese recorte ya está hecho. No hace falta que lo pida nadie. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta otra cosa. Y es que para que se rebaje un monto de una cantidad prevista en los presupuestos generales del Estado, primero tiene que haber esa previsión. Y para la Iglesia Católica no la hay. La Iglesia Católica no tiene ninguna partida en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, no se puede rebajar esa partida. Quiero que me explico, ¿no? Sin embargo, otras instituciones sí la tienen. Otras instituciones sí la tienen. Sindicatos, partidos, tienen previsto en los presupuestos generales del Estado un monto, una cantidad. La Iglesia Católica no la tiene para el sostenimiento, como se dice en la nota, y por lo tanto no se puede rebajar esa partida porque no existe. Existe la posibilidad de que los contribuyentes que lo deseen puedan decir que un porcentaje de sus impuestos van a la Iglesia. Y si no lo hiciera ninguno, la Iglesia no recibiría nada. Ven ustedes que es un sistema muy distinto. Y como ha dicho el señor vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando, que sepamos, es la única institución que tiene ese sistema, que todos los años somete a la voluntad de los contribuyentes lo que va a recibir del Estado. Insistiría simplemente 2 cosas. La cuota íntegra en España ha bajado los 2 últimos años. Este año, por si quieren saber, ha bajado 1.840 millones de euros. Lo que va, según los datos que nos ha facilitado la agencia tributaria. En ese contexto, haber bajado solo 1.100.000 se debe a la subida, sin duda importante, de las declaraciones. Y luego decir que lo que suba la recaudación, bueno, está por ver. Es decir, lo que se han subido son los tipos, pero no la recaudación. Otras veces se han bajado los tipos y ha subido la recaudación. La recaudación no solo depende de los tipos, sino de la coyuntura económica. Lo que sí que es verdad es que la Iglesia está donde está la coyuntura económica y cuando hay crisis se aprieta el cinturón como nadie, porque recibe en función de lo que hay. Jesús Bastante. Hola, buenos días. Quería preguntarle por unas declaraciones que hizo el nuevo secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, hablando de la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado. Quería saber pues, si les preocupa el asunto, si ustedes se han planteado en algún momento algún tipo de modificación o no, o si creen que los acuerdos son absolutamente vigentes y actuales y que no hay que tocar nada.
Muchas gracias. Bien, son declaraciones que pertenecen a la dinámica interna de la vida de un partido y sobre ellas pues tampoco vamos a hacer una valoración. No son propuestas formales, son declaraciones de la dinámica política interna de la vida de un partido. Y como decía antes, aunque en otro contexto, pues no hay ninguna valoración de la Conferencia Episcopal al respecto. Lo que sí puedo aprovechar ya su pregunta es para decir que los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español no son una anomalía ni un privilegio. Es el modo habitual en la que la mayoría de los estados del mundo se relacionan con la Iglesia Católica. Muchísimos. Más de 150 estados del mundo. En torno a esa fecha, en torno a esa cifra, no me acuerdo bien, pero es normal. En todos los países europeos todos tienen acuerdos con la Santa Sede. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es una confesión religiosa con una peculiaridad propia, internacional, presente en todo el mundo, en todos los países, a diferencia de otras que están en unos sitios, en unos lugares, con una presencia en los organismos internacionales. Y esta fórmula de derecho internacional es la que la mayoría de los estados democráticos, y también otros de otro estilo de gobierno, pero de todos los estados democráticos, la mayoría, casi todos, pues recurren a esta fórmula. No es una peculiaridad de España, ni de este régimen, ni del régimen anterior. Es lo normal. Y por tanto, cuando haya que tratar del asunto, de lo que se trata es de la concreción del ejercicio del derecho de libertad religiosa de los católicos. De eso tratan los acuerdos. Como en la práctica la Iglesia puede ser lo que es en España. Y los católicos pueden pertenecer a la Iglesia y vivir en la sociedad como católicos y como miembros de la Iglesia. Es lo que está en cuestión. Y es una cuestión de gran trascendencia. Es un derecho primario, el ejercicio de la libertad religiosa. Y por eso, cuando se trate de acciones políticas, sin duda se actuará con la coherencia y con el realismo y con la justicia que ha sido lo normal, lo más general en nuestro país. Javier Otero, Revista Tiempo. Ahí está. Buenos días. Quería preguntarle, esta vez no sobre unas declaraciones, sobre un decreto. Quería preguntarle qué valoración nos puede hacer sobre la reforma laboral, teniendo en cuenta que la Iglesia se ha posicionado sobre la crisis económica en general. Me gustaría que valorara si esta reforma se puede considerar como una recorte de derechos o que están pagando la crisis precisamente los más desfavorecidos, en este caso los trabajadores. Yo quería insistir sobre la pregunta del recorte del 20% y de si debe hacer la Iglesia un gesto. Ha dicho usted que no existe una partida en los presupuestos. Técnicamente se podría decir que sí, existe un adelanto que se concreta en el presupuesto sobre lo que luego va a recibir la Iglesia. Por lo tanto, le quería volver a insistir sobre si la Iglesia podría hacer algún tipo de gesto sobre el recorte de la asignación tributaria. Bien, yo tengo que repetir lo que he dicho, porque evidentemente, aunque hay un adelanto, una previsión, pero esa previsión puede ser cero, al final. Cosa que no es en los demás casos. Es una cuestión formal, pero que tiene un contenido totalmente distinto. Esa previsión no invalida lo que acabo de decir. La Iglesia no recibe nada para el sostenimiento de los presupuestos generales del Estado de manera fija. Si los contribuyentes dicen que no ponen ninguna X, la Iglesia no recibe nada. Es casi así de claro, yo creo que todo el mundo lo entiende. En cambio, lo que está previsto para dar a tal institución, a tal otra, está previsto. Y se le va a dar. Y se lo da al Estado directamente. Está previsto. Y a esas partidas se les puede hacer recortes. Porque están previstas, que se van a dar. En cambio, algo que no es una partida prevista, sino un asunto de naturaleza distinta, como es
lo que los contribuyentes deseen. La lógica para proceder con ese asunto es diversa. Y de hecho, y vuelvo a repetir, de hecho, con este procedimiento, la crisis se refleja en que cada año recibimos menos. A pesar de que cada vez son más los contribuyentes que ponen la X, fíjese usted. Es decir, como ha dicho don Fernando, si este año se hubiese mantenido igual el número de X, en vez de subir 200.000, que han subido, pues hubiésemos recibido igual pues en el orden de 5, 6, 7 millones de euros menos. Hasta 8 o 9 se puede pensar. ¿Por qué hemos recibido solo 1.300.000 euros menos? Porque ha habido más contribuyentes a quienes se les da esa opción. Se les ha dado la opción de decir si un pequeño porcentaje, si el 0,7 de sus impuestos va a la Iglesia. ¿Y por qué han dicho que sí? Y el Estado lo respeta, es un sistema. ¿Por qué han dicho que sí? Pues posiblemente porque piensan que precisamente en una época de crisis, uno de los motivos puede ser que saben que en época de crisis la acción de la Iglesia es especialmente necesaria. Como ya hemos ilustrado hace un momento aquí. Y esa voluntad de los contribuyentes el Estado la respeta. En cuanto al gesto, tenemos que recordar que hay un gesto general que está hecho, que se está haciendo, y es la duplicación de los voluntarios y de los dineros que las instituciones de la Iglesia están aportando en estos 2 últimos años a la solución de problemas concretos como las hipotecas de pisos, la falta de alimentos, de ropa, de viajes para los inmigrantes. Para todo esto se ha duplicado en los últimos años. ¿Quieren ustedes un gesto? ¿Puede haber gesto mayor? Sí. Pero este es un gesto que no se puede ignorar. No se puede decir por qué no hay un gesto. Es que está este gesto fundamental. Y luego, como un gesto, este sí que es un gesto menor, es que desde hace 3 años, cada año, de los presupuestos generales de la conferencia, mejor dicho, del Fondo Común Interdiocesano, que cada vez se está disminuyendo por este motivo que le acabo de decir, a pesar de eso, a pesar de la disminución, se está incrementando lo que se deriva a las cáritas diocesanas. El último año, este año, 5 millones de euros. Este sí que es un gesto pequeño comparado con lo que hace Cáritas, con lo que hace Manos Unidas, pero es un gesto significativo para indicar la necesidad que hay de apoyar a quienes están sufriendo y quienes lo están pasando mal en este momento. Sí, hay dos cosas, son un poco técnicas, pero como sé que la persona que pregunta está familiarizada con los temas, en primer lugar, como ya ha dicho el secretario general, no hay una partida presupuestaria, hay una cantidad a cuenta. Fíjense ustedes que el dinero que los contribuyentes destinan en 2010, de sus rentas del 2010, la Iglesia lo recibe en 2012, lo recibe 2 años después, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que destacar que esa cantidad a cuenta no se ha modificado desde hace 4 o 5 años, como usted bien conoce. El compromiso que había en el acuerdo era que la cantidad a cuenta fuera evolucionando hasta acercarse a lo que realmente sale. Les recuerdo que lo que sale, como aparece aquí, son 249 millones, mientras que lo que recibe la Iglesia a cuenta son 159 millones. Es decir, si hubiéramos aplicado el acuerdo que esa cantidad a cuenta evolucionara en función de lo que realmente sale, se tendría que haber incrementado esa cantidad. Nosotros en ningún momento, dada la situación económica, hemos solicitado que se realice eso. Eso también quiero recordar que bueno, pues es un gesto bastante claro, porque todas las cantidades a cuenta tienen que estar referenciadas a lo que sale, y lo que sale es una cantidad muy superior. Y en ningún caso hemos solicitado eso. Y la otra parte de su pregunta, o la otra pregunta, el decreto este acaba de salir hace poco, la semana pasada, y no hay una opinión de la Conferencia Episcopal como tal sobre el decreto, que supone una articulación de medidas de tipo técnico sobre el mercado laboral, sobre distintos aspectos discutidos, y por lo tanto yo tampoco le puedo dar una opinión de la Conferencia Episcopal sobre esta reforma. No es que no quiera, es que no puedo, no, sería mi opinión, y esta pues me la tengo que guardar aquí mejor. En cambio sí que puedo recordar, usted ha hecho referencia a ello, que la Conferencia Episcopal se ha pronunciado sobre la
la crisis moral y económica en la Asamblea Plenaria de noviembre de 2009. Es interesante releer esta breve declaración. Y aquí recoge un párrafo de Caritas in Veritate, es decir, de la tercera encíclica de Benedicto XVI sobre doctrina social de la Iglesia, donde habla del trabajo. Y se recoge aquí criterios generales. Esto no es enjuiciar concretamente esta reforma, pero que sí que hay que recordar estos criterios. En una sociedad civilizada y una legislación civilizada tiene que valorar lo que se llama promover, prever las condiciones para que el trabajo sea lo que se llama ahora trabajo decente. Y un trabajo decente implica que ese trabajo sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer. Un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de la comunidad a la que pertenecen. Un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean los hijos obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz. Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces personales, en la familia, raíces familiares y espirituales. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. Esto es una cita de Caritas in Veritate recogida en la Declaración ante la crisis moral y económica. Estos son algunos rasgos fundamentales de lo que se llama un trabajo decente. Y el trabajo no es una mercancía más. Detrás del trabajo está la persona. El trabajo es de la persona, es un hecho personal, no es una mercancía, simplemente. Por lo tanto, una legislación justa tiene que tener en cuenta estos aspectos. Ahora bien, el legislador tiene que apañárselas y, en principio, hay que conceder la confianza a que todos los legisladores desean que realmente pues nadie en un país esté sin trabajo o tenga un mal trabajo, porque eso es negativo para el conjunto de la sociedad y para el bien común. ¿Hasta qué punto esta reforma lo va a conseguir? Pues es sobre lo que yo no puedo pronunciarme y lo veremos. Una última cuestión, una compañera allí al final había levantado la mano. Es la última. Hola, buenos días. Soy Marta Gómez, de Radio Nacional. Quería preguntarle qué opinión les merece la campaña intensa desarrollada en las redes sociales por un grupo de científicos que pretenden que en la declaración de la renta también se ponga una casilla para destinar el 0,7% del IRPF a la ciencia. Bien, nosotros una pregunta semejante a esta ya la hemos respondido aquí en otras ocasiones, si se pueden poner otras casillas para otras cuestiones. Eso es una cuestión del Estado. Es una cuestión del Estado. En otros países, por ejemplo en Italia, existen diversos tipos de casillas. Nosotros lo único que pediríamos, nosotros no nos oponemos. Tampoco vamos a hacer una campaña a favor, es una cuestión de Estado. No nos oponemos. Es una cuestión del Estado, del legislador, que vea si eso es oportuno o no. Lo que sí pediríamos, como hemos pedido con la casilla, esa llamada de otros fines, es que no se contraponga a la Iglesia. Es decir, que lo que se dé a fines sociales no se quite a la Iglesia, suponiendo que la Iglesia no es una institución social que hace un beneficio a la sociedad. Que no se contraponga, que se arbitren los medios para que sean diferenciadas y claramente distintas las propuestas que se hacen al declarante, al contribuyente, que no tenga que optar entre cosas que son diversas. Esa es la única condición, diríamos que es de sentido común. Por lo demás, nada en contra. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.